Es algo muy importante de mencionar porque se dieron en las reservas del Banco de México. Se dio el decreto de austeridad. ¿Qué es el decreto de austeridad? Es básicamente quitarle el 10% del sueldo al presidente y a sus secretarios de Estado. Así que si habláramos como si estuviéramos en el sexenio de Vicente Fox, aproximadamente sería una cantidad de 4,799 de lo que iba a ser su salario. Ok, volviendo a sus aspectos económicos, en su sexenio se dio la inflación más baja, a pesar de que creció 13,200, se dice que se dio la inflación más baja. Se dio una deuda pública estable. En tercer lugar, se dio el récord a la acumulación de reservas internacionales. En el año 2000 se dio el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad del 2009 al 2012. Ok, ¿en qué se enfocaba este programa? Era básicamente darle las mismas oportunidades a los que tenían discapacidades físicas. Con eso, daba un apoyo económico y brindarles una integración a lo que vendría siendo la sociedad, para que pudieran cumplir con las características pues, de las otras personas. Y pues como ya dijimos, para ayudar a su desarrollo. En sus aspectos sociales, 10,000 personas fueron arrestadas por tráfico de drogas, se dieron capos, lo que mencionábamos al principio, una inseguridad increíble en lo que sería la República Mexicana, un alto narcotráfico y crimen organizado. Se dieron programas y estrategias nacionales de seguridad, las cuales literal casi no sirvieron para nada porque pues, no se ejercieron de la manera que tenían. Se dieron proyectos de primer empleo y se dio una eliminación de cuotas a los que serían los empresarios del IMSS. Y se dio el programa de seguro universal para los recién nacidos. Este programa, como lo dice Seguro Universal, desde que un niño nacía, se le brindaba un seguro de vida. Se dieron las caravanas de salud. El 23 de octubre del 2007 se dio un accidente en la petrolera Usumacinta en Campeche. Ok, esto fue uno de los aspectos más importantes por los que se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fue porque se notó la inseguridad que vivían los que pertenecían a la petrolera. Por eso, aquí diciéndolo, se creó en el año de 2011 la Facultad de Comisión Nacional de Derechos Humanos para investigar la violación de las garantías individuales de cada persona. En conclusión, el sexenio de gobierno de Felipe Calderón fue uno de los periodos más sombríos de la historia, como lo mencionamos al principio, de México. Estuvo marcada por la guerra no declarada del Estado contra los cárteles de droga. Ese conflicto registró no menos de 60,000 víctimas mortales entre el año 2006 al 2012. En general, lo que ya explicamos del sexenio de Felipe Calderón fue uno de los más oscuros, como se dice, y no cumplió con su palabra de tomar con mano dura el narcotráfico. Al contrario, se dio uno de los periodos más inseguros. Y como ya lo mencionamos al principio, se dieron programas para que no se notara tanto la inseguridad en la República Mexicana. A esto, programas asistenciales. ¿Qué son los programas asistenciales? Están hechos para mejorar y mantener las habilidades de los individuos con el fin de evitar un deterioro físico y psíquico a través de las actividades propositivas y ocupaciones. Básicamente, ¿qué son los programas asistenciales? Son programas que cada presidente dio en sus sexenios. Esos programas son enfocados para ayudar a la sociedad y a sus sectores más vulnerables. Con esto queremos decir, por ejemplo, cuando en el sector agrícola no hay la cantidad suficiente para cultivar semillas, se dan huelgas y por esta razón se crean los programas asistenciales. Por ejemplo, Procampo se dio por esto, por huelgas de los agricultores que no tenían suficientes semillas para trabajar en las tierras. También, por ejemplo, si no se están dando los suficientes números de médicos o se están dando muchos problemas de salud,
se ayudan con bienes y se crean programas para la salud. Progresa. Bueno, se crearon 5 programas asistenciales. Para empezar con Progresa. Es un programa de educación, salud y alimentación. Este programa surgió en 1997 y se establece en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce. En este proyecto se buscaba brindar mejores servicios en el ámbito de salud, educación y alimentación a las familias más necesitadas de nuestro país, sobre todo en zonas marginadas y rurales. El objetivo de fomentar el crecimiento de las zonas marginadas a las zonas medias del país, pero no, lamentablemente, no se llevó a cabo como se esperaba, debido a la crisis económica que estaba surgiendo en ese momento, así que impidió que los objetivos se cumplieran. Básicamente, Progresa está creado para combatir la pobreza y erradicarla por completo, ayudando a distintos sectores sociales vulnerables. Ayudaba a lo que serían los sectores rurales, a los sectores urbanos y en sí. Y a los sectores como el sector agropecuario, entre otros. ¿Cómo ayudaba? Lo vamos a ver en una siguiente diapositiva. Ok, siguiendo con Progresa, enfocada pues ya sabíamos a los sectores vulnerables, ¿cómo ayudaba a los sectores básicamente más pobres? Ayudaba con seguridad, con salud, implementando hospitales, entre otras cosas. Igual con alimentación, brindándoles víveres y otras cosas. ¿Cómo ayudaba a los sectores urbanos? Ayudaba de la manera de mejorando sus carreteras y pues sus vías. Y listo. Ahora mi compañera Alexa Meriño les va a compartir un poco más de lo que sería el programa de Produce, que sería el siguiente programa. Como dijo mi compañera Jenny, hay 6 programas de asistencia social. Hay varias técnicas. Son 6 programas en total: Pronasol, Produce, Oportunidades, Procampo, Servicio de Vida para Jefas de Familia y la Cruzada Nacional contra el Hambre. Como mencionó Jenny, Produce fue fundado por Ernesto Zedillo y eso ya lo mencionó todo. Entonces sigo con Oportunidades. Este fue fundado por Vicente Fox y buscaba abatir la pobreza. Fue el programa que contó con mayor presupuesto de todos y fue un programa federal que se apoyaba con la SEP, el IMSS y el desarrollo social. En el ámbito escolar se desarrollaron becas escolares para los estudiantes que no tenían la posibilidad de estudiar y se le daban becas a las mamás a partir del primer año de secundaria. En el ámbito de salud le brindaban apoyo a las mujeres embarazadas con un protocolo de seguridad que se encargaba de cuidar tanto a la madre como al bebé y evitar riesgos de parto, de anomalías, de cualquier, incluso de embarazo prematuro. Entonces, les brindaba mucho apoyo a las mujeres embarazadas y proporcionaban recursos necesarios para las familias que lo necesitaran. En este caso se refiere al sector de familias con pobreza, también les brindaban apoyo. Está el de Procampo. Este fue fundado por el gobierno de Felipe Calderón y era dirigido al sector campesino. Brindaba apoyo y servicios para que las actividades agrícolas se llevaran a cabo y obviamente les daba recursos para los campesinos y también apoyo para sus familias. Está el seguro de vida para jefas de familia y este fue establecido el 1 de diciembre del 2012 por Enrique Peña Nieto en una de las 13 decisiones y básicamente este programa era para las familias, dirigido a las mamás que fallecieran. Este programa se encargaba de dar apoyo escolar a los recién nacidos. Básicamente les pagaban toda su
Cubrían los gastos necesarios de sus estudios desde que nacieran hasta que fueran profesionales, hasta los 22 años. Obviamente si sus mamás fallecían, ¿no? Y en este programa contaba con 400 millones de pesos de presupuesto y la edad mínima para pensión mínima era de 70 y se redujo a 65 años. Luego está la Cruzada Nacional contra el Hambre, que igual fue fundada por Enrique Peña Nieto y su propósito era abatir la pobreza extrema, la marginación social y la desnutrición en México. Y estaba dirigido al sector de las familias con extrema pobreza y obviamente les daban recursos y todo tipo de víveres para que pues se ayudaran con eso. Ok, muchas gracias. Ahora mi compañera Fátima Pantoja les va a compartir lo que serían los costos sociales. Uno de los temas más importantes y finalizando son los costos sociales. El costo social se refiere al coste que debe afrontar la sociedad por tener en funcionamiento las empresas, atendiendo a la teoría de elecciones racional que se propone a los individuos. Al tomar una decisión, solo tienen en cuenta los costes que ellos asumen. De esta forma, no teniendo en cuenta los costes en los que dicha elección puede generar en la sociedad. Estos costes derivados son los que se denominan costes sociales. El costo social no siempre tiene que coincidir con el costo privado. La contaminación es un costo social que se refiere del costo privado. Eso quiere decir que el costo social también es llamado coste social, que es la suma del coste alternativo de los recursos utilizados por una empresa o hacer un estado para reproducir o producir un bien, así como los costes externos derivados a la sociedad que tiene como producir un bien para la comunidad. ¿Cómo se puede producir un costo social? El costo social se puede producir a través de la producción de actividades económicas. En este sentido, se produce cuando al desarrollarse una actividad económica se derivan efectos en la misma sociedad. Esto se le conoce como externalidades. Por tanto, cuando se lleva a cabo una actividad económica, esa se puede tener externalidades positivas o negativas. Cuando se da una externalidad negativa, los costes sociales son mayores que los costos privados. De esta forma, cuando una actividad económica produce contaminación, el coste de dicha contaminación para la sociedad puede producir superior al coste privado que tiene al empresario, que es una explotación que se encuentra contaminado del mismo territorio, que es el terreno. Por otro lado, cuando hacemos referencia a una externalidad positiva, ocurre en la misma educación, hablamos de un mayor coste privado, así como mejores y menores costes sociales. En este caso, hablamos de un beneficio social que cuando se produce una externalidad positiva, podemos decir que en ocasiones existe un beneficio social superior al beneficio privado. También existen dos tipos de coste social, que es el coste social desde el punto de vista de la evaluación económica que se obtiene al multiplicar los resultados utilizados por su respectiva precios sociales o lo que se conoce como precios de sombra. Y el otro tipo es el coste social desde el punto de vista de la política económica. Eso quiere decir que es una medición más subjetiva que se refiere a la ganancia de bienestar que se produce en la sociedad cuando uno adopta una medida y no una alternativa. Así podemos decir que hablamos de un mismo coste social, pero de dos visiones y de dos cosas distintas. Ejemplos de costo social
Se podría decir que con una persona compra un automóvil, el costo social de dicho automóvil serían los gases que éste emita al exterior, así como los efectos que tienen esos gases en la salud de la población. A esto se denomina como costo social, pues tiene como un coste a futuro o indirecto a la sociedad. En este caso, hablamos de una externalidad negativa, por lo que los costos sociales son superiores. Otro de los ejemplos que podría dar del costo social podría ser que también cuando se produce el petróleo, así como el coste social del país, sería la cantidad de otros bienes que dejan al producirse por la utilización de recursos para producir el petróleo, así como la contaminación que el mismo petróleo y la misma actividad produce. Bueno, muchas gracias por prestarnos atención y sería todo por nuestro tema.